Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Venezuela News a través de la plataforma de Beyond the Network, programación por streaming donde quiera y cuando usted quiera. Está tanto como en YouTube, en Facebook, a través de Roku y los diferentes canales que usted puede acceder por la aplicación de Venezuela News y por BM The Network. Yo soy Elvia Herrera, un placer saludarles nuevamente y vamos de inmediato a comenzar con lo que acontece evidentemente en el país. Estamos también conectados a través de las redes. Buenas tardes para todos. Pueden dejar por aquí sus comentarios sobre el programa que vamos a estar transmitiendo. Comenzamos evidentemente tomando en consideración que este martes se cumplieron ya 90 días, 23 de abril, ¿no? Es impresionante cómo pasa el tiempo. 3 meses desde aquel momento histórico del 23 de enero del 2019 que sorprendía al mundo cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se levantaba en una manifestación, en una concentración y junto con todos los presentes, con Venezuela en pleno, una buena representación del pueblo, evidentemente diferentes representantes de la oposición, se juramentaba como presidente interino, tomando en consideración todo lo que había sucedido y sobre todo un elemento que no podemos olvidar, y es que las elecciones en las que supuestamente Nicolás Maduro se nombra como presidente de la República para este nuevo periodo fueron consideradas fraudulentas y no reconocidas por el mundo. ¿Qué ha sucedido hasta entonces? ¿Qué pasa durante estos 3 meses? Yo quisiera reproducir y creo que vamos a colocar propias declaraciones de Juan Guaidó para tomar en consideración lo que se ha logrado, porque muchos quizás piensan, caramba, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos estancados? ¿Por qué no avanzamos? Porque no hay una intervención militar. Muchos también se van por esa línea. Otros piensan, no queremos intervención militar, pero ¿por qué no se termina de producir la fractura de la Fuerza Armada Nacional? En fin, yo creo que la palabra clave aquí es paciencia y también considerar lo que se ha hecho hasta los momentos. Así que sin más, esta fue la declaración de Juan Guaidó a través de su cuenta de Instagram, lo cual ya es viral. Veamos. Hoy cumplimos 90 días de haber jurado ante Dios y nuestro pueblo asumir las competencias del Ejecutivo Nacional. Han sido días llenos de lucha y sacrificio los que hemos vivido, pero siempre llenos de la firme convicción de que vamos para adelante con nuestra ruta. Cada día ha sido indispensable para llegar aquí. Muy cerca del 1 de mayo, fase decisiva de la Operación Libertad. Apenas hace unos meses, en enero, éramos un pueblo desmotivado, buscando esperanza. Hoy, qué distintos somos hoy. Hoy somos un pueblo crecido, que va con todo y muy pronto recobrará su libertad. Hoy contamos con el reconocimiento de casi 60 países. La mayoría de ellos hace un año consideraban que no se podía cuestionar la autoridad del usurpador. Tenemos el respaldo de la OEA, Grupo de Lima, Estados Unidos, Unión Europea, Colombia, Brasil, el BID. Nombramos más de 40 embajadores, recuperamos sedes diplomáticas en Estados Unidos, Colombia, Panamá y Costa Rica. Hoy cumplimos 90 días de haber jurado ante Dios y nuestro pueblo. Protegimos los activos de Venezuela, evitando el saqueo de lo que le pertenece a nuestro pueblo. Tomamos el control de Citgo y nombramos la Junta Administrativa de Equiven. Contamos con apoyo para evitar que el usurpador evada las sanciones de la comunidad internacional. Decretamos la prohibición de envío de petróleo a Cuba. Aprobamos la ley de amnistía y el acuerdo para la incorporación, reinstitucionalización y fortalecimiento de la FAN. Contamos con más de 1000 funcionarios de la FAN que han decidido ponerse del lado de la Constitución y el pueblo, y muchos más se siguen sumando, demostrando no solo descontento, sino que hay conciencia dentro de las Fuerzas Armadas. Contamos con 3 centros de acopio que continúan recibiendo ayuda humanitaria, ubicados en Cúcuta, en Curazao y Roraima. El usurpador y su régimen se vieron obligados a reconocer que existe una crisis humanitaria compleja generada por ellos. Protegimos los activos. Seguimos con la tercera parte. Han ingresado toneladas de ayuda humanitaria a nuestro país. Recordamos más de 100 millones de dólares que están resguardados y destinados a atender la emergencia y contener la emergencia sanitaria. Creamos el programa de ayuda humanitaria para Venezuela y voluntarios por Venezuela, con más de 700.000 venezolanos registrados listos para accionar. Miles de venezolanos están siendo atendidos en campamentos humanitarios. También elaboramos un plan país, para que una vez cese la usurpación, lograr superar rápidamente la profunda crisis en la que nos encontramos de la forma más efectiva. Y lo más importante, seguimos con fuerza en las calles, llevando adelante la Operación Libertad, la fase máxima de presión y sostenida para lograr el cese de la usurpación. Estamos listos, Venezuela, el 1 de mayo, más fuertes que nunca para conseguir nuestra libertad. Vamos con todo, Venezuela, no quedan dudas, vamos bien.
Bien, estas fueron las declaraciones que, como les comentaba, se hicieron virales y están colgadas en las redes sociales de Juan Guaidó. Días atrás, en la manifestación que se llevó a cabo, en las diferentes concentraciones durante la Semana Mayor, durante la Semana Santa, Juan Guaidó también convocaba, precisamente, tomando en consideración lo que acaba de mencionar, para esa gran movilización prevista para el 1 de mayo. Operación Libertad, así se le ha denominado. ¿Qué va a suceder el 1 de mayo? ¿Qué se espera para ese día? Vamos nuevamente a escuchar declaraciones del presidente interino de Venezuela. Convocamos entonces a todo el pueblo de Venezuela. El próximo 1 de mayo a la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela. A exigir por el cese definitivo de la usurpación en Venezuela. A exigir de una vez por todas, porque se termine esta tragedia que vive Venezuela. Y por si acaso no escuchan al pueblo que dice no quiere más mando porque no lo hay, no tendrán que escuchar en todas las calles del país exigiendo basta ya, viene el futuro, construyamos la transición. Bueno, basta ya, ese sigue siendo en todo caso parte de toda esa serie de consignas que se vienen comentando desde Venezuela y que también hacen vida en los más de 50 países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino. Bien lo decía él, son 3 puntos básicos a lo largo de estos casi 100 días que se han presentado. Primero, que la mayoría de la comunidad internacional, tomando en consideración Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, los países vecinos, a excepción de Bolivia y de Nicaragua, por ejemplo, han reconocido el gobierno del presidente interino Juan Guaidó. Por otra parte, muchos se preguntan qué sucede con la Fuerza Armada Nacional, por qué no se quiebra o no se produce esa fractura que tanto se espera para evitar, en todo caso, una intervención militar extranjera. Bueno, no es que no se haya producido la fractura, aquí hay 2 vertientes o 2 análisis en paralelo. Una, son muchos los que ya han desertado y se encuentran incluso en Colombia y acá en los Estados Unidos, ya también lo mencionaba Juan Guaidó. Y 2, en semanas atrás nosotros compartíamos con una serie de analistas y hay algo que no podemos escapar y no podemos dejar por un lado, que es la presencia de cubanos, de rusos y de chinos en el país, en Venezuela. La inteligencia cubana, muchos saben, está presente en cada uno de los estamentos de información del régimen de Maduro. Hay amenazas. Tenemos información fidedigna de que muchísimos de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional están constantemente amenazados. Si hablas, si desertas, sabemos dónde está tu mamá, dónde está tu abuela, dónde está tu esposa, dónde están tus hijos, dónde vives, en fin. Son formas de una u otra manera de las que el gobierno cubano, el régimen cubano, copiando la extinta Unión Soviética, están tomando en consideración para amedrentar y evitar una fractura general dentro de la Fuerza Armada Nacional. Por lo menos eso es lo que se ha hecho sentir y lo que diferentes fuentes han revelado. Pero por otra parte, no podemos olvidarnos de que hay figuras como el Pollo Carvajal, que ya ha decidido hablar, que se encuentra molesto, que se encuentra ya en completa separación con lo que es el régimen de Maduro, y esto también hay que contabilizarlo dentro de los logros de estos 100 días. Por otro lado, las constantes sanciones, y tenemos una nueva. Ya sabemos que el Banco Central de Venezuela habría informado este martes una nueva tasa para el dólar oficial, pero en paralelo hay nuevas medidas de presión por parte de los Estados Unidos para que el Banco Central de Venezuela precisamente no pueda acceder a más dólares. Lo que sí sabemos, por ejemplo, ahora es que con esta nueva devaluación oficial abierta por parte del DICOM, ya el salario mínimo en Venezuela nuevamente queda devaluado. Fíjense ustedes, estamos hablando de que un venezolano, ¿saben cuánto gana un venezolano promedio al mes en salario mínimo? 3, y lo voy a decir con comitas y todo, 3.46 dólares al precio de hoy. Nosotros en la red de Venezuela News, ustedes pueden ver esta y otras informaciones con toda la noticia y el análisis correspondiente. La actual tasa que se establece supone una nueva devaluación del DICOM que se traduce en el 27% en comparación al último ajuste realizado el 15 de abril que establecía un precio de 4.100 bolívares. Antes de esta fecha se habría paralizado en 3.300 bolívares. ¿Se acuerdan que estaban ya prácticamente cabalgando lo que se denomina como el dólar paralelo y el dólar DICOM en un mismo punto? Sin embargo, con esto vuelve a saltar un poco la brecha y se ubica, repito, el salario de un venezolano, el salario mínimo, en 3.46 dólares
por mes. La miseria constante. Bueno, cerraba la Semana Mayor, muchísimas manifestaciones, concentraciones, los venezolanos festejaban, como es costumbre, la Semana Santa y cierra con una serie de eventos religiosos. En uno de ellos estuvo el presidente interino, por supuesto, hizo acto de presencia. Sin embargo, puntualmente en Maiquetía, en la iglesia de San Sebastián, sucedió lo siguiente, porque él quiso participar en esa procesión que para nosotros, los venezolanos, es tradición. Vamos a verla. Esto fue con la procesión del Nazareno y él estuvo allí en su parroquia. Recordarán que él fue electo diputado a la Asamblea Nacional precisamente por el Estado Vargas y en los hombros cargaba parte del Nazareno y las promesas que se hicieron ese día estuvieron orientadas precisamente a volver a la Venezuela de antes, a recuperar la libertad. Bien, bueno, entre tanto, otra noticia que hoy está dando que hablar es que la Asamblea Nacional aprobó ya un proyecto de acuerdo para la creación de un centro de comunicación nacional y lo va a llevar el periodista Alberto Federico Rabel. Todos bien lo conocen en Venezuela. Él fue en el gobierno de Jaime Lucinchi, director de la OCIO, de la Oficina Central de Información, por lo que tiene amplia experiencia, vasta experiencia en este ámbito. Y también dirigió, como bien sabemos, Globovisión. Este será el órgano oficial de comunicación del gobierno del presidente interino Juan Guaidó. Caramba, y entre tanto yo no puedo dejar de mencionar lo que pasaba en Sri Lanka, porque los ataques terroristas, y quiero hacer un alto en lo que es la información venezolana, para evaluar toda la información que trae BBC News, entre otras, o la BBC, los atentados han sido sin duda recordados como uno de los más cruentos en la historia del mundo después de los del 11 de septiembre acá en los Estados Unidos. Al menos 359 personas perdieron la vida y más de 500 resultaron heridas. Esto es un trabajo de BBC Londres, está en español y queremos reproducirlo para que ustedes puedan, bueno, observarlo y recordar qué fue lo que sucedió. I condemn to the utmost of my capacity this act that has caused so much of death and suffering to the people. I also like to ask the government to hold a very impartial, strong inquiry and find out who is responsible behind this act, and also to punish them mercilessly, because only animals can behave like that. And I ask all our Sri Lankan people not to take the law into their own hands and to maintain peace and harmony. Fue impresionante, conmocionó al mundo, las oraciones están con Sri Lanka. Sri Lanka es una población en el Asia, un país en el Asia de mayoría budista, con minoría cristiana y musulmana. Sin embargo, ya la autoría de estos hechos tan horrorosos y cruentos están vinculados con los grupos islamistas. De hecho, muy pocas personas conocen, y lo voy a leer acá porque es una organización que hace vida en Sri Lanka y que tiene relación con el Estado Islámico. Tubhead Yamatla, se llama el National Tubhead Yamatla. Al parecer, esta organización vinculada con el Estado Islámico estarían detrás de toda esta serie de ataques. Ellos habrían sido perseguidos porque en años anteriores habrían decapitado estatuas de Buda, habrían roto las narices y habrían hecho una serie de eventos y de manifestaciones en contra del budismo, que, repito, es la religión mayorista o la religión de la mayoría en Sri Lanka. Sin embargo, arremetieron fue contra la población cristiana, fue contra las iglesias y contra los hoteles de mayor prestigio de la capital, donde se suponía estaban una serie de turistas que habrían acudido con motivo de la Semana Mayor a vacacionar en este país. El grupo, cuyo nombre en español podría traducirse como Organización Nacional de Monoteísmo, fue señalado por el gobierno de estar detrás de todas estas explosiones. Recordarán que fueron 8 en total y que habrían estremecido
el domingo de Pascua a toda la isla, dejando más de 360 muertos hasta los momentos. El grupo yihadista Estado Islámico, como les comentaba, habría asumido también la autoría de la serie de ataques y estarían ya comenzando las investigaciones de dónde podrían estar las personas que participaron, que crearon y que estuvieron detrás de estos cruentos ataques. La verdad es que este tipo de informaciones siempre lo deja a uno como periodista, como ser humano, ¿no? Como una especie de contracción en el corazón, sin nada que decir, sin comentarios. Cómo el ser humano puede llegar, como bien decía el representante del gobierno de Sri Lanka, a tal barbaridad. Los calificaba de animales, bueno, en fin, de verdad que Semana Santa culmina con esta tragedia global, con esta tragedia mundial, a la que no, por supuesto, podemos nosotros dejar de comentar como periodistas. Siguiendo con las informaciones que tienen que ver con Venezuela, Pompeo, como sabemos, él es representante de los Estados Unidos y es uno de los asesores que se ha dispuesto por parte del gobierno de Donald Trump para la crisis venezolana. Él habría resaltado, fíjense ustedes, y quiero prestar atención también con esto porque también tiene que ver de una u otra manera con el terrorismo, que Irán tiene una política de extensión y aseguró que esa es una amenaza para los ciudadanos de todo el mundo, que la protección de Maduro por parte de Irán y los países de América del Sur tienen que entender que la expansión de la República Islámica sería una amenaza para todos. El gobierno estadounidense también habría anunciado este lunes el fin de las exenciones para la compra de petróleo iraní con el objetivo de reducir a cero las exportaciones de Teherán y aseguró que coordinará el suministro global con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Entre tanto, el líder del Hezbolá dice que las sanciones contra Irán, Siria y Venezuela son una agresión. Bueno, hay que ver, ¿no?, cómo se defienden entre ellos. Sabrán ustedes que Estados Unidos ha dispuesto una serie de sanciones precisamente contra Irán y ya hay analistas especulando sobre cómo Venezuela va a ayudar a Irán en este escenario. Sabemos que Irán tenía una carrera armamentista, una carrera nuclear que emprender y Estados Unidos habría estado siguiendo muy de cerca todo lo que allí acontecía y en un momento se dio como una especie de paz, pero ahora vuelven las sanciones. Entonces, ¿cómo podría colaborar el régimen de Maduro a cambio de protección de Irán para la continuidad en el poder? Recordarán que en Venezuela hay algo que se llama uranio, muchísimo uranio, y el uranio es necesario para las carreras armamentistas, para las carreras nucleares. Ya las especulaciones están dirigidas a señalar que probablemente el gobierno o el régimen de Maduro podría estar negociando uranio con el gobierno iraní. Lo cierto es que, bueno, estas exenciones que ya tomaron fin por parte del gobierno de los Estados Unidos en relación a Irán con la compra del petróleo seguramente traerán sus consecuencias. Y pasando a otras informaciones que estamos revisando de última hora, tenemos en el portal de Venezuela News precisamente que María Corina Machado ha señalado que debemos imponer nuestro tiempo para que se aplique el deber transnacional de proteger. La UCAP aparece entre las mejores universidades del mundo, según el Green Metric World University. Esto es toda una proeza porque, caramba, educar en Venezuela y tener este prestigio con la crisis que se mantiene en el país, sin duda alguna es toda una proeza, todo un éxito para la UCAP. Felicidades para ellos. En economía, PDVSA, la compra de crudo a Nigeria para paliar la caída de la producción. Estaríamos comprándole entonces por parte de PDVSA a Nigeria. En fin, ya ustedes pueden revisar todas estas informaciones a través del portal de Venezuela News. Y queda una arista que no quería dejar por fuera y para ello quiero reproducir una entrevista que hizo la periodista Carla Angola a una de las representantes de los Estados Unidos. Ellos señalaron, uno de los representantes del Congreso de los Estados Unidos, que también tendrían apuntando hacia los militares cubanos que están en Venezuela. Recordarán que al principio del programa analizábamos ese punto y señalábamos, entre otros aspectos, el tema de la infiltración cubana que tiene Venezuela desde los últimos 20 años. Bueno, Estados Unidos también está poniendo especial atención sobre eso. Vamos a ver esta entrevista, hay una traducción simultánea, evidentemente, por cortesía de las redes sociales de la periodista Carla Angola y de Guarimba. Esto fue lo que señaló. Vamos a colocarla de inmediato. Congresista demócrata Donna Shalala nos acompaña para EBTV Miami. Aló, buenas noches. Thank you for being with us this night. Thank you. Bueno, voy a comenzar a preguntarle sobre lo más reciente que está vinculado a Venezuela y María Carolina Casado nos va a ayudar con la traducción. Ella es una de las delegadas de prensa justo de la congresista, va a tener esa gentileza con este programa.
Well, my first question is, I want to ask you about... Quisiera preguntarle sobre algo de lo que quizás ya sé su respuesta, y es sobre una intervención militar en Venezuela. El senador Rick Scott sugirió que sin una coalición militar regional que acompañara esa ayuda humanitaria sería prácticamente imposible que entrara al país. ¿Cuáles son sus pensamientos con respecto a esto? Well, we're all interested in the same outcome, so we need to focus on the outcome, and that is for Maduro to leave and for the legitimate government of Venezuela to take charge and to schedule elections. Bueno, nosotros estamos interesados todos en tener el mismo resultado y tenemos que enfocarnos pues en ese resultado, en que Maduro se vaya, en que hayan unas elecciones, en que encontremos una salida propia para esta situación. The senator is right about one thing, and that is it will take all of the countries of Latin America that support Juan Guaidó to get humanitarian aid into the country. But already the Red Cross has found a way to begin to get medical aid to the country. But it's going to take international pressure to bring down this regime and for Juan Guaidó, the legitimate leader of Venezuela, to take office. Bueno, el senador está en algo que es muy correcto. Se necesita todo el apoyo de los países de Latinoamérica, todo el apoyo posible para Juan Guaidó y para ejercer la presión para que Nicolás Maduro salga del poder. Juan Guaidó es el líder legítimo de Venezuela y necesita todo el apoyo de la comunidad internacional y toda la presión posible para acabar con esto que está solapando la paz y la democracia en Venezuela. Y la Cruz Roja ya está de alguna manera buscando la manera del ingreso de esa ayuda. The next question. Siempre estamos escuchando tanto a demócratas como a republicanos que esta pelea por Venezuela es entre la dictadura y la democracia, pero al mismo tiempo los hemos escuchado llamar a Maduro y a sus aliados, los colectivos violentos, terroristas. No es la misma pelea si usted está lidiando contra una dictadura tradicional como si está peleando contra una organización terrorista. Para usted, ¿cuál sería la diferencia? Y si debe esta administración, de manera formal, llamar al régimen de Maduro y sus grupos violentos como organizaciones terroristas. De alguna manera, si esto serviría para tomar algunos pasos diferentes ante esta situación. It's clear that they're narco-terrorists, but in addition to that, this is a fight between evil and good. Yeah. It's so fundamental to democracy, and these are not people committed to democracy. These are evil people who are narco-terrorists. It's not a legitimate regime. Es muy claro que es un régimen narcoterrorista inicialmente, y segundo, yo considero también que es una pelea como entre el bien y el mal, ¿no? Va más allá de la democracia, va más allá de una dictadura convencional. Hay que reconocerlos como una organización terrorista, como un régimen narcoterrorista, pues, y luchar con todas nuestras fuerzas para que el bien gane. Bien, bueno, eso fueron parte de las declaraciones de la representante del Congreso de los Estados Unidos en esta entrevista con la periodista Carla Angola, y se deja entrever que las opciones siguen estando sobre la mesa. Yo creo que esta es la frase que con más frecuencia hemos estado escuchando, ¿no? Las opciones siguen estando sobre la mesa, y como decíamos al principio y especulábamos un poco en qué es lo que debemos hacer, cuál va a ser el siguiente paso, haciendo un análisis de los primeros 90 días desde que Juan Guaidó se juramentaba junto con el pueblo venezolano en esa manifestación del 23 de enero. Paciencia. Yo creo que he aquí el detalle. Tenemos que tener paciencia. Vamos a recordar lo que sucedió en procesos como en Ucrania. En aquel momento, recuerdo concretamente en Venezuela había una especie de chiste, un meme, como dicen ahora a través de las redes sociales: queremos una oposición ucraniana. Paciencia y fortaleza. Es la única manera, porque de la noche a la mañana no se va a producir ese quiebre, ni se va a producir una intervención militar, ni tampoco van a anunciar una intervención militar si ese es el caso. No es como sucedió en Granada, cuando Ronald Reagan, no es el caso de Noriega, en Panamá. Es algo inédito, primera vez en el mundo que se genera un proceso como el que se está viviendo en Venezuela. Pero sin duda alguna la esperanza sigue estando. Seguimos apostando al camino correcto y seguimos viendo cómo este hombre de 35 años de edad, que hasta el año pasado nadie sabía quién era, hoy forma parte de la revista Times, o de los grandes influenciadores de la revista Times para el 2019, Juan Guaidó,
sigue señalando que definitivamente vamos bien. Paciencia, Venezuela, que el futuro espera por nosotros. Así será. Por lo menos es lo que rezamos y lo que pedimos todos los venezolanos. Será hasta la semana que viene, amigos. Con eso nos despedimos. Recuerden que el resumen está en internet, está a través de las redes sociales, está en la plataforma de Beyond the Network de Venezuela News para que usted pueda verlo una y otra vez a lo largo de esta semana. El jueves retransmitido nuevamente a las 7 de la noche. Los esperamos entonces la semana entrante con otro episodio de Venezuela News.